Dios es bueno, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder compartir tu palabra. Padre, yo declaro que la semilla que sembramos hoy en nuestros corazones produce tu perfecta voluntad en nosotros, Señor. Yo declaro, Señor, que en esta mañana, mientras escuchamos tu palabra, Señor, yo declaro que somos transformados, edificados y bendecidos por ella, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque yo declaro que ese fruto que vamos a dar permanece en nuestras vidas. Y a ti te damos toda la gloria, toda la honra. Yo declaro, Señor, que tu pueblo tiene oídos para oír lo que el Espíritu Santo tiene para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo rapidito a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 20. Efesios 3, versículo 20. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Dice, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Vieron eso? Y aquel que es poderoso para hacer ¿cuántas cosas? Todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea, en otras palabras, Dios anhela bendecir a cada uno de nosotros más de lo que nosotros queremos ser bendecidos. Porque nosotros en nuestro conocimiento estamos limitados, pero Dios no está limitado. Y dice, según el poder que actúa en quién, en nosotros. Diga, en mí hay poder. Diga esto conmigo, Jesucristo es mi Señor y el Espíritu Santo mora dentro de mí, por lo cual el poder de Dios está en mí para revelarme la perfecta voluntad de Dios. Amén. Así que hemos estado hablando acerca del reino de Dios. Y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Vimos que la prioridad de Dios es simplemente su reino. Cuando hablamos de prioridades, y estoy repasando lo que hemos compartido en estas semanas, cuando hablamos de prioridades, hablamos de lo que es importante. ¿Y qué es importante para Dios? Su reino. Y Dios nos dice en su palabra, en Efesios 5, versículo 15 al 17, dice, mirad cómo andas. Dice, mirad cómo andas. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice claramente, dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios es su reino. Hablamos que la llave para nosotros simplificar la vida, para traer balance a nuestra vida, es priorizar, poner lo que es primero, primero. Y Jesús nos dice claramente en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y hablamos que ponemos lo que es primero, la prioridad. Después tenemos que organizar las prioridades. Y vamos al libro de Lucas. Por favor, vaya conmigo a Lucas. Y vamos al versículo 18 del capítulo 18. Y esto es un repaso de lo que habíamos compartido. Y entonces vamos a entrar a lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la justicia de Dios. ¿Cuántos llegaron conmigo a Lucas 18:18? Dice, un hombre principal preguntó diciendo, maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Miren la pregunta que él hace. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro donde, iglesia, en el cielo. Y después le dice, y ven y sígueme. O sea, en otras palabras, deja todo. Solamente una cosa te falta. Deja todo y sígueme. Amén. ¿Quién es tu Señor? ¿Los recursos o Jesús? ¿Qué vamos a hacer para heredar la vida eterna? Jesús es la vida eterna. Dice el versículo 23. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahí era donde estaba su fe, en sus recursos. O sea, el Señor le dice, si quito tus recursos, ¿tienes fe en mí? Si quito tus recursos, ¿tienes fe en mí? ¿Estás dispuesto a seguirme? Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza o los que están consumidos por sus riquezas. Porque para entrar en el reino tenemos que tener fe en ¿quién? En Jesús. Y dice aquí el versículo 25, porque más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, y explicamos eso, que una aguja era una ventanita que tenían en la entrada de cada ciudad, y ellos tocaban la puerta y por esa ventanita ellos miraban. Y dice, más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su fe está ¿en qué? En sus recursos. Y es solamente la fe en Jesucristo lo que nos salva. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Estamos hablando de buscar primeramente el reino de Dios. Jesús dice, no te preocupes por qué, por comida, por zapatos, por ropa, por todas esas cosas, sino busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y por eso aquí vemos que Pedro dice, wow, dice, ¿en qué? Aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y lo hemos seguido todo. Versículo 26, deja ir hacia atrás. Dice, los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque Jesús es quien salva. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y aquí vemos el orden de las prioridades. ¿Qué aprendimos? Tenemos que priorizar, organizar y después tenemos que ser disciplinados en cuanto a lo que hemos organizado. Eso es gobernarnos a nosotros mismos para poner por obra todo aquello que nosotros tenemos que poner para alcanzar nuestras metas. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y eso es, cuando hablamos de disciplina, es que nosotros mismos nos ponemos restricciones para alcanzar las metas o aquello que nos hemos propuesto. Entonces el versículo 29 dice, él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie, diga nadie. O sea, aquí no hay acepción de persona. Dice que haya dejado, dice casa, o padres, o hermanos. Aquí estamos viendo el orden de prioridades. O mujer, o hijos. ¿Por qué? Por el reino de Dios. ¿Vieron esto conmigo? Él dice, no hay nadie que haya dejado, dice aquí, casa, padre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, por el reino de Dios. O sea, ¿qué nos dice eso? Que el reino de Dios es ¿qué? El reino de Dios es primero. Dice que no haya recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Sabemos que cuando lo vemos en Marcos dice no hay nada que alguien que reciba
100 veces más. Vamos a Marcos para verlo. Rapidito, Marcos 10, porque quiero enseñarle algo aquí. Marcos 10, versículo 29. Marcos 10, 29. Y esto es repaso de lo que habíamos compartido. ¿Cuántos llegaron a Marcos 10, 29? Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba, ¿cuánto dice ahí? 100 veces más. Ahora, ¿cuándo? En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Vemos que cuando nosotros le entregamos a Dios todo lo que somos y le damos a Él el lugar correcto, que es el primer lugar, vemos que Dios nos va a recompensar grandemente. Ahora, vieron que Él dice, el que no haya dejado padre o madre. Pero vemos que cuando Él responde, dice que cuando nosotros recibimos ahora en este tiempo, Él menciona casas, menciona hermanos, hermanas, madres, pero no menciona padres. ¿Por qué? ¿Por qué Él no menciona padres? Porque cuando nosotros lo dejamos todo, Él viene a ser nuestro Padre Celestial. Amén. Él viene a tomar el lugar. Así que Él es todo. Así que vemos que nosotros tenemos que hacer prioridades. El reino de Dios es primero. Cuando vemos el orden, Dios tiene el primer lugar. Vaya conmigo a Lucas, ahí mismo. Lucas. Y vaya conmigo al capítulo, vamos a ir al capítulo 9. Y este es Jesús hablando. ¿Y cuántos saben que Jesús siempre comunicaba la verdad? Él dice, conocerás la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Y entonces, ¿cuántos han oído ese refrán que la verdad duele? Pero la verdad duele cuando no estamos dispuestos, número uno, a recibirla. La verdad duele. Cuando no estamos listos para recibirla y cuando no estamos listos para cambiar. Pero una persona que está sedienta por Dios, que quiere recibir todo lo que Dios tiene para ellos, está hambriento de Dios, quiere verdad, quiere revelación, ¿para qué? Para ser transformado. Y por eso cuando las personas dicen la verdad duele es porque no están listos para recibirla. No están listos para cambiar. Pero si estás listo para recibirla, si estás listo para cambiar, la verdad no duele. Alguien puede decir amén. La verdad te hace libre porque en ningún momento Jesús dice, la verdad duele. No, Él dijo, conocerás la verdad y esta verdad que tú conoces te va a hacer libre. Ahora mira lo que dice aquí. El versículo 23, le dije el capítulo de Lucas. Lucas 9, 23. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, este es Jesús, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice ahí? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, lo pone a él en primer lugar, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana, dice ahí, todo el mundo y se destruye a sí mismo, se pierde a sí mismo? Versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre, y dice aquí, y de los santos ángeles. Así que Dios tiene el primer lugar. Siga conmigo aquí en Lucas. Qué bueno es leer la palabra de Dios, ¿verdad? Lucas 14. Versículo 25. Estamos viendo el fundamento. Dios es primero. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean lo que comienzan, hacen burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él contra 20,000 o con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, el sabio dice, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie, mira esto, a todo lo que posee, no puede ser que mi discípulo. Ahora, ¿está Dios diciendo que tú no puedes tener absolutamente nada? No, eso no es lo que Dios está diciendo. Dios lo que nos está dando a nosotros es un orden de importancia y de prioridad. Que Él es primero, no las cosas. El mundo no es primero. Vaya conmigo ahí mismo a Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 29, y aquí lo va a entender mejor. Jesús lo que nos está diciendo es que Él tiene el primer lugar, su reino tiene el primer lugar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos explica así en esta forma las prioridades en cuanto a Dios? Porque si no, nosotros no vamos a tener éxito. Vamos a andar frío, no vamos a estar calientes para el Señor. Sino que le vamos a dar el enfoque y la prioridad a otras cosas. Y cuando nosotros ponemos la prioridad en Dios, vemos que la bendición de Dios nos sigue y nos alcanza. Lucas 12, versículo 29, dice: vosotros pues no os preocupéis. O sea, no dice que seas irresponsable. ¿Lo están leyendo conmigo? Dice, no te preocupes, no que seas irresponsable. Tenemos que ser responsables. Pero él dice, o sea, en otras palabras, no pongas tu atención, tu fuerza, todo lo que tú eres, tu ser, en estas cosas. Ese no es el enfoque. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estés en ansiedad o ansiosa inquietud. ¿Cuántas personas están preocupados y están consumidos por su diario vivir? Esto es lo que Jesús nos está hablando, para que seas liberado de esa carga, para que seas liberado de esas preocupaciones, porque si te enfocas en estas cosas, vas a ser esclavo de ellas. ¿Cuántas personas no tienen 3, 4, 5 trabajos? Cuando Jesús dice, si pones el enfoque en el lugar correcto, las cosas, la vida se te va a simplificar. Porque mira lo que dice el versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, las personas que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre, amén, si nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre, amén. Y sabemos que nosotros, para que Él sea Padre, nosotros tenemos que venir delante de Él como hijos. Y la única forma que tú y yo podemos ser hijos es cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Y Dios quiere que tú tengas el enfoque en el lugar correcto, que es el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a ser, ¿qué? Añadidas. Tú no las tienes que buscar. Amén. No las tienes que buscar, sino que ellas van a llegar a ti. ¿Cuántos saben que eso es más fácil? Es más deleitoso. En vez de tú buscar algo, que algo llegue a ti. Dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Dios lo sabe. Ahora dice, pero, o más, lo mismo, buscar el reino de Dios. ¿Y qué dice ahí? Y todas estas cosas, ¿qué? Serán añadidas. O sea, que nuestro enfoque es buscar primeramente el reino de Dios. Ahí es que tiene que estar
nuestra prioridad. La prioridad correcta es que nosotros buscamos el reino de Dios. Jesús identificó la prioridad correcta para todo ser humano, establecida por Dios. Buscamos primeramente el reino y todo lo otro es secundario. Así es como se lo puedo explicar. Primeramente el reino y todo lo otro es secundario. Ahora vemos que Jesús en ningún momento dice que seas irresponsable, sino dice que no te preocupes de estas cosas. O sea que vamos a confiar en Él, porque Él dice que Él sabe que nosotros tenemos necesidad de estas cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Él dice, pedid y se os dará. Así que vemos que Jesús nos dice claramente que nuestro enfoque es Él, nuestra confianza es Él, para nosotros recibir lo que Él anhela darlos. ¿Están conmigo? Después buscamos la justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Salmo 1, por favor. Vaya conmigo al Salmo 1. ¿Qué Dios quiere hacer? Dios quiere remover la carga de tu vida. Dice, venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que hemos visto las prioridades del reino. Hemos organizado esas prioridades. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ser disciplinados en cuanto a esas prioridades, entendiendo que el reino de Dios es primero. Dios es primero, todo lo otro es secundario. Versículo 1 del Salmo 1 dice, bienaventurado o bendecido con toda bendición el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Este es el hombre que busca el reino de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Vemos que este hombre no está preocupado de qué voy a comer, qué voy a vestir, qué me voy a poner. ¿En dónde está su delicia? ¿Cuántos lo están viendo conmigo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta es la persona que está buscando, el hombre que está buscando el reino de Dios, que le está dando el primer lugar a Dios. Mira el resultado, versículo 3. Aquí vemos el resultado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, diga, todo lo que hace. Todo lo que hace. ¿Qué dice la iglesia? ¿Lo están leyendo? Prosperará. Vemos que esta persona no está preocupado en qué voy a comer, qué voy a vestir, qué me voy a poner. Vemos que esta persona no está preocupada, entiende el orden correcto en cuanto al reino de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de José? Vaya conmigo ahí, José en Génesis. Génesis. Porque si no ponemos el orden correcto, como le estaba explicando a una persona, vamos a estar fuera de balance. Y Dios tiene el primer lugar. Hay personas que se venden, hay personas que por dinero hacen cosas deshonestas. Se venden por dinero. Si le ofrecen algo, se venden. Y eso no es poner el reino de Dios primero. Mira lo que dice aquí, le dije Génesis 37, pero vamos al 39. Y aquí habla de José y la esposa de Potifar. Sabemos que José, hijo de Jacob, el soñador de sueños, fue de esclavo a segundo administrador de egipcio, porque el favor de Dios estaba sobre él. Y en el versículo, vamos al versículo 6, y dice, y está hablando de este Potifar, y dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Y era José de hermoso semblante,
y de bella presencia, así como su pastor. Amén. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Amén. Y no quiso, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto a mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y miren lo que dice, y pecaría contra Dios. ¿Vieron eso? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Y dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había oído fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Así que vemos que ella quería acostarse con José y José dice, yo no voy a pecar contra mi Dios. Y vemos que ella siguió forzándose. ¿Y cuántos saben que José no estaba hecho de goma? Pero, ¿qué era primero para Dios? Para José, Dios era primero. Agradar a Dios. José no se vendió en ningún momento y sabemos que Dios lo exaltó. Vemos que él cayó preso, por esto él cayó preso. Ella lo acusó, él cayó preso, pero Dios lo exaltó. Pero vemos que José era un hombre de Dios y Dios tenía el primer lugar. Y por eso vemos que Dios hizo justicia con él. ¿Me siguen? Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿cuántos están listos? La justicia de Dios. Vemos que la justicia de Dios tiene tres revelaciones. Diga, tres revelaciones. Número uno, tú y yo hemos sido justificados por fe. En otras palabras, delante de nuestro Señor Jesús, delante de nuestro Padre Celestial, delante del Espíritu Santo, tú y yo somos hallados sin falta ninguna cuando hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos sin culpa, sin falta, como lo está Jesús ahora mismo delante del Padre y como siempre lo estuvo, porque Él nunca pecó. Segunda revelación de la justicia es que nosotros vivimos, diga, vivimos en justicia. Y número tres, Dios hace justicia por nosotros. Aquí vimos un gran ejemplo de la justicia de Dios. Si ustedes después pueden leer en su casa, vemos que Dios hizo justicia con José. Ahora, quiero que vaya conmigo rapidito, porque la justicia es por fe. Y si va conmigo a Romanos capítulo 3, vamos a hablar de la justicia que es por medio de la fe. Porque dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Así que en este año 2015 y en el 2016 y en el 17 y 18 es buscar primeramente el reino de Dios. Esa es la clave. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Romanos 3. La justicia que viene por la fe. Y viene cuando tú y yo creemos, le creemos a Dios lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Cuántos llegaron a Romanos 3:21? Dice, pero aparte de la ley, mire esto, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice aquí, por medio de la fe en Jesucristo. O sea, que se ha manifestado esa justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y mire esto, para todos los que creen en Él. ¿Cuántos pueden ver conmigo que no hay diferencia? Que no hay acepción de persona. Esa es la primera justicia. Hemos sido justificados por medio de la fe.
O sea, ahora mismo tú y yo somos hallados sin culpa delante de Dios. Y por eso tenemos entrada al reino de los cielos. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, dice aquí, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, hemos sido redimidos por medio de Cristo Jesús. Cuando hablamos de redimir, cuando hablamos de la palabra redención, lo que estamos hablando es, en un momento dado yo era un esclavo del pecado, pero Jesucristo pagó un precio por mí. Y a través de ese precio, Él me liberó. Es como si tú vas donde una persona que tiene esclavos, y vemos que en los tiempos de antes eso era algo común. Hoy en día creo que hay todavía en el mundo existe la esclavitud. Pero era como si yo fuese donde ese amo y yo le diga a ese amo, yo quiero ese esclavo, yo quiero comprarte ese esclavo. Y él me lo vende. Y tan pronto yo compro ese esclavo, yo le doy la libertad. ¿Están viéndolo conmigo? Eso es redención. Éramos esclavos del pecado, pero cuando Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, dice la Biblia, vaya conmigo, vamos a verlo aquí. Primera de Corintios, capítulo 6. Aquí lo vemos. Primera de Corintios 6, versículo 19, lo que le estoy compartiendo. ¿Cuántos llegaron? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido, ¿qué dice ahí? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que vemos que hemos sido comprados. Y ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Y lo tremendo de esto es que en Cristo Jesús tú y yo somos libres. Ya no somos esclavos. Y cuando habla de la redención que es en Cristo, eso es lo que nos está diciendo. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, o en otras palabras, Jesús fue en nuestro lugar, y por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Mire esto, y aquí vemos cómo Él manifestó su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Alguien puede decir amén. Dios tuvo paciencia con nosotros. Y Él manifestó su justicia en que Él puso por alto o echó de menos nuestros pecados pasados. Hubo un intercambio en la cruz. Nosotros le dimos, Jesús tomó, o no le dimos, tomó nuestra inmundicia, nuestro pecado, nuestra maldición, la muerte, y Él nos dio su justicia. Ese fue el transfer que ocurrió. Y dice aquí el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Jesús, perfecto y sin mancha, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quiénes son aquí de la fe de Jesús? Están callados. Si yo soy de la fe de Jesús, yo he sido justificado por medio de la sangre de Jesucristo. Yo he sido limpiado y lavado, y ahora yo estoy delante del Padre Celestial sin culpa, sin pecado y sin mancha. Vemos la justicia de Dios. Vaya conmigo aquí mismo a Romanos 4. Vaya conmigo al versículo 3.
Romanos 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo tú y yo recibimos la justicia de Dios? Vimos en Romanos 3 lo que Jesucristo hizo para que tú y yo fuésemos justificados. ¿Cómo tú y yo recibimos esa justicia? Mira esto. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, por nuestra fe en Jesucristo. Cuando yo digo Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, mi fe y mi confianza está en Él. Yo recibo el precio que Él pagó en la cruz. Yo creo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es mi fe. Dice que todo aquel que confesare a Jesucristo como Señor y Salvador será salvo. Mira lo que nos dice aquí Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, eso es fe, en tu corazón, aquí está tu fe en Jesús, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos pueden creer que Jesucristo ha sido levantado entre los muertos? Él murió y Él resucitó. ¿Y cuántos saben que era necesario que Jesús resucitara? Era necesario para redimirnos de la muerte. Porque Él venció la muerte. Porque la muerte no lo pudo detener. Ahora tú ves una persona que muere, físicamente muere, y no puede ser resucitado. Esa persona no puede vencer la muerte física. Ahora en Cristo Jesús tú y yo vencemos la muerte espiritual. No vamos a experimentar la segunda muerte. Por eso cuando nos separamos de este cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma se separa de este cuerpo, estamos en la presencia del Señor vivos. Amén. Ahora, Jesús venció la muerte física y espiritual, las dos. Y Él lo hizo por nosotros. ¿Me sigue? Así que vemos que recibimos la justicia de Dios por fe. Ahí mismo Romanos 5. Romanos 5, versículo 17 al 18 dice, pues si por la transgresión de uno, está hablando de Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, y mire esto, y el don de justicia. O sea, el estado sin culpa, como si nunca hubieses pecado. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Cuando está hablando de la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el don de la justicia es que tú y yo estamos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Estamos limpios totalmente. Estamos en la condición que estuvo Adán antes de pecar. Versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, el sacrificio de Jesús, vino a todos los hombres la justificación o el estado sin culpa o el estado de rectitud delante de Dios, vino a los hombres la justificación de vida. Así que vemos que tú y yo hemos sido justificados por la fe. Vaya conmigo a Tito. ¿Cuántos le dan gloria a Dios que hay un Tito en la Biblia? Tito. Capítulo 3, versículo 4. Vamos rapidito por el tiempo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cuántos saben que tú y yo no podemos salvarnos? ¿Cuántos saben que tú y yo entramos al mundo y nacemos en pecado? Ya estamos manchados por medio de la transgresión de Adán. Por eso dice que
a través de la transgresión de uno, el pecado pasó a todos los hombres, la muerte pasó a todos los hombres, pero por la obediencia de uno, ahora nosotros hemos sido justificados para la vida. Y dice aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y eso es mucho ahí. Pero vemos que tú y yo hemos sido salvos, somos salvos por la obra de justicia que hizo Jesús, no nosotros. Hemos sido lavados, hemos sido regenerados en el Espíritu Santo, renovados totalmente. Hemos sido resucitados entre los muertos para la gloria de Dios. En el momento que tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador por fe, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y nos regenera. Nos hace un hombre nuevo. Nos renueva totalmente. Y tú y yo somos justificados por su gracia. No hay mancha, no hay arruga. Somos salvos. ¿Alguien puede decir amén? Sabemos que cuando buscamos primeramente el reino de Dios, sabemos que reino es otra palabra para gobierno. En todo gobierno, en todo reino hay leyes, hay mandamientos que nosotros tenemos que poner por obra para manifestar y para ser beneficiados por ese reino. ¿Me está siguiendo? Y en el reino de Dios, la palabra de Dios es lo que tú y yo ponemos en primer lugar. La palabra de Dios es la ley del reino. Amén. Es lo que gobierna, porque las leyes lo que hacen es gobernar, porque dictan cómo tú y yo debemos de vivir. Las leyes traen orden a nuestra vida. El gobierno de Dios trae orden a nuestra vida, y cuando nosotros ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas serán añadidas. Ahora, vemos que hemos sido justificados. Esa es nuestra posición delante del Señor. Así es como tú y yo estamos en posición delante de Él, sin culpa, sin mancha, totalmente limpio delante de Él. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ahora todavía vivimos, obviamente, en este cuerpo, pero que nosotros, como le dije al principio, hay un poder que actúa en nosotros. Amén. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Y por eso nuestra mente tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Por eso nos renovamos. Sabemos que el Espíritu Santo solamente puede trabajar con lo que hay en ti. El Espíritu Santo solamente puede trabajar con la palabra que tú hayas depositado. Por eso es tan importante nosotros entender que la palabra de Dios tiene que morar en abundancia, como dice Colosenses, en nosotros. ¿Para qué? Para nosotros poder vivir en el Espíritu y ser dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben que la carne le gusta hacer todo lo opuesto al Espíritu? La carne está inclinada al pecado, el Espíritu está inclinado a las cosas de Dios. Así que para yo hacer la voluntad de Dios, yo no puedo dejar que mi carne dicte lo que yo voy a hacer, sino el Espíritu tiene que dictar. Yo tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero mi espíritu es fortalecido. El Espíritu Santo me da revelación, sabiduría, por medio de la palabra de Dios. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Eso lo dice Jesús en Mateo capítulo 4. Ahora, tú y yo vivimos en justicia. Y para vivir en justicia, obviamente, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6.
versículo 13. Vamos a ir al 5 porque tenemos que coger todo esto en contexto. Romanos 6, versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él, Jesús, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, así como nosotros morimos cuando decimos, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, cuando yo le digo sí a Jesús, yo muero. O sea, ahora es la vida de Cristo en mí. Pero asimismo, como somos muertos en Cristo, seremos también resucitados en Cristo. ¿Me sigue? Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre, diga viejo hombre, fue crucificado, amén, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvas o no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, obviamente con Cristo, ¿qué dice ahí? Ha sido justificado del pecado, y hablamos de la justificación. Pero para resucitar, ¿qué tú tienes que hacer primero? ¿Alguien me puede decir eso? Amén. Morir. Nadie puede resucitar si nunca ha muerto. Vemos que al morir somos resucitados y somos justificados del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos, tenemos fe que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto a murió, al pecado murió, dice, una vez y por todas, mas en cuanto vive, dice aquí, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es vivir en justicia. Buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia. Dice aquí el versículo 12, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas a sus concupiscencias o sus deseos. Es como, por eso es que tenemos que estar muertos. ¿Usted ha visto un muerto? Ese muerto se mueve. Si tú le hablas, le hace caso. Si le das un cantazo, te da para atrás. Por eso dice que tenemos que estar muertos. O sea, en otras palabras, ya no respondemos al pecado. ¿Respondemos a qué? A la justicia de Dios. Amén. No respondemos a las cosas que no son de Dios. No le prestamos atención. Lo que habíamos leído en Efesios capítulo 5. Ahora somos luz. No tenemos nada que ver con las obras de tinieblas. Dice aquí, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en sus concupiscencias o sus deseos, ni tampoco presentes nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos, dice ahí, de justicia. Porque el pecado no se adueñará o no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino que bajo la gracia de Dios. ¿Qué pues? Dice aquí, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Qué hacía la ley, iglesia? ¿Cuál era el propósito de la ley?
revelarnos a cada uno de nosotros, por si acaso no lo sabíamos, que somos pecadores y que estábamos sentenciados a muerte y que el único que nos podía salvar era Jesucristo, por gracia. Porque cuando nosotros miramos la ley, que es perfecta, que es santa, vemos cada uno de nuestros defectos y nos damos cuenta de que estamos sentenciados a muerte. Y Pablo dice, ¿quién me podrá salvar de este miserable cuerpo? Jesucristo. Él lo dice, Romanos capítulo 7. Ahora, mira lo que dice el versículo 16, y estamos hablando de vivir en justicia. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, en un momento dado éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, mira lo que dice ahí, viniste a ser siervos de la justicia. Vivimos en la justicia de Dios, haciendo justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Dígame que si vivimos una vida de pecado, usted le puede servir a la justicia. Por eso ahora nosotros vivimos en justicia. Vivimos libres del pecado. ¿Cuál es nuestra naturaleza delante de Dios? Estamos sin culpa, sin mancha, sin juicio delante de Dios. Y asimismo vivimos sin mancha, sin juicio, sin pecado, sin falta. ¿Me está siguiendo? Dice el versículo 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, diga ahora, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tú y yo hemos sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y dice, y como fin, mira esto, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nosotros ahora mismo presentamos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Lo que hacemos es vivir en la justicia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Entendemos que a Dios no le agrada el pecado. Yo entiendo eso. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que sujetarme al Espíritu de Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios y entender que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ayer el hermano Giovanni me estaba compartiendo que él pudo comprobar que en el momento que él se tuvo a ir a hacer los contratos esos allá de lo que estaba haciendo, el trabajo, que él se tuvo que ir por unos meses, él pudo ver el efecto que él tuvo al no venir a la iglesia. Su fe disminuyó. Porque no, él dice, yo creía que me podía mantener, pero entendí que después de un tiempo, es más, aún me dijo, ni pensaba en Dios ni pensaba en la iglesia. La fe viene por el oír. Si dejamos de venir a la iglesia, nos apagamos seguida. Entonces la palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios es el alimento a nuestro espíritu. Es como todo. Si tú no alimentas tu cuerpo físico, ¿qué sucede? Después de un tiempo mueres si no te alimentas.
La palabra es el pan de vida. La palabra es el alimento de nuestro espíritu. Si no lo alimentamos, morimos espiritualmente, nos secamos espiritualmente. Tan importante. Entonces, para vivir en la justicia, tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios para hacer justicia. Mira lo que nos dice Primera de Juan. Primera de Juan. Para nosotros vivir en la justicia de Dios. Primera de Juan 3, versículo 5. ¿Están conmigo? Primera de Juan 3, versículo 5 dice, y sabes que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Me está siguiendo, verdad? Primera de Juan 3, versículo 5. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por eso Él lo pudo hacer. Él era justo. Todo aquel que permanece en Él, mire esto, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, diga, el que hace justicia, es justo como Él es justo. Esa es la persona que hace justicia. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, o sea, Jesús, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto, versículo 10, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Así que nosotros como hijos de Dios andamos en justicia. No estamos ligados con el pecado. Pastor, eso quiere decir que ¿qué pasa si yo peco? Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Y dile al Señor que te fortalezca. Y que te dé fuerza en tus debilidades. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Pero obviamente si no te alimentas, mira lo que dice aquí. Todo el que permanece en Él no peca. O sea, hay que permanecer, cuando tú hablas de permanecer, tú estás hablando de habitar, de vivir en Él. Por eso Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios. No te preocupes de estas cosas, que tu enfoque no sean estas cosas, sino mi reino primero, mi justicia primero. Y todo será añadido. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Dios nos hace justicia. Esta es la tercera revelación que vemos de la justicia de Dios. Y esto lo vemos a través de su palabra, cómo Dios hace justicia con nosotros. Vaya conmigo al Salmo 4. Sabemos que hemos sido justificados por medio del sacrificio de Jesús. Ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de justicia. Cuando hacemos estas cosas, vamos a ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Salmo 4. Versículo 1 dice, responde cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, ¿qué hizo el Señor? Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Mira lo que nos dice el Salmo 5, versículo 8. Mira lo que dice
El salmista dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Eso es lo que Dios hace. Él endereza nuestros caminos. Salmo capítulo 9, versículo 4 dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa. O sea, Dios nos respalda. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Y esto es bien importante. Gracias, Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que siempre, diga siempre, hace justicia. Ahora, Dios jamás y nunca te va a hacer justicia a ti. Escuche esto. Si tú pides justicia por una injusticia. Por ejemplo, si tú haces algo ilegal y pagas y viene una consecuencia por todo lo que tú haces ilegal, amén. Por ejemplo, si quebrantamos la ley, tenemos conocimiento de lo que es honesto y lo que es deshonesto. Y nos involucramos, escuche, en cosas ilegales. Y nos metemos en problemas y situaciones. Y después venimos a Dios a clamar para que nos haga justicia. Estás en error. Porque Dios, acuérdate de esto, Dios es un Dios justo. Dios no hace justicia por injusticia. Ahora, si estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo y sabemos que enemigos se levantan en contra de nosotros, Él nos hace justicia en contra de nuestros enemigos. Eso sí, Él lo hace. Cuando estamos en la verdad, cuando estamos en la integridad, cuando estamos viviendo en justicia, entonces Dios puede hacer justicia por nosotros. Pero no puedes pretender que si estás haciendo cosas ilegales, estamos rompiendo las leyes, estamos yendo o viviendo en contra de la voluntad de Dios y su palabra, que Dios va a hacer justicia. Dios es un Dios justo. Si tú hiciste algo ilegal, hay consecuencias. Si hiciste algo bien, hay recompensas. ¿Alguien puede decir amén? Mira esto, vaya conmigo aquí mismo rapidito a Proverbios. Proverbios 28. Y cuando yo descubrí esta palabra muchos años atrás, esto transformó mi vida. Transformó mi manera de pensar. Proverbios 28. Vamos al versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados, ¿cuál es el resultado? No puede prosperar. Dios es un Dios de justicia. O sea, si estamos si estamos escondiendo, ¿cuántos sabemos que de Dios no podemos esconder nada? So, la persona que encubre sus pecados se engaña a sí mismo. Pero mira esto, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, diga, el que lo confiesa y se aparta. Eso es vivir en justicia. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Pero si no, no prosperarás. Versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y sabemos que en Proverbios 1:7 nos dice que el hombre que teme a Dios se aparta del mal. Así que el temer a Dios es honrar a Dios, es apartarse del mal. Versículo 16. El príncipe falto de entendimiento, mire esto, falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia, ¿cuál es el resultado? Prolonga sus días. Versículo 18. El que en integridad
camina, resultado, iglesia, será salvo. Mas el de perversos caminos caerá en alguna. Lo que tú siembras, tu cosecha. El que labra o el que trabaja su tierra se saciará de pan. Mas el que sigue en lo ocioso o en la vagancia se llenará de pobreza. Somos que el trabajar trae pan. La vagancia no, trae pobreza, perdón. Versículo 20, mire este versículo. El hombre de verdad, diga el hombre de verdad. El hombre de verdad. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Tendrá muchas bendiciones. El que se apresura. Hay personas que hacen trampa. Hacen trampa en los números. Hacen cosas ilegales. Hacen cosas deshonestas. Por lo cual si dice, si el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, el recíproco de eso es, el hombre de maldad tendrá muchas maldiciones. Así que hay personas que hacen cosas ilegales, hacen cosas que no son de Dios, pero después claman a la justicia de Dios y no ven que nada sucede y dicen, es que Dios no contesta mis oraciones. ¿Cuántos saben que eso es un error? Es que Dios es un Dios justo. Y Dios no va a hacerte justicia si tú estás en injusticias. Amén, ¿me sigue? Amén. Por eso tú y yo como hijos de Dios vivimos en justicia, hacemos justicia y damos testimonio de quién vive en nosotros, por lo cual siempre hacemos las cosas legales y andamos en la verdad. Dice que el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura, dice ahí, el que se apresura a enriquecerse, hay gente que pisan a quien sea o hacen trampa, dice no será sin culpa. Hacemos las cosas bien, no hacemos trampa, no mentimos. Porque dice que el hombre que encubre, y eso es pecado, encubre sus pecados, no prosperará. Así que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y una de ellas es hacer justicia, vivir justicia, y estas cosas te serán añadidas. Años atrás, yo prediqué acerca del poder de la verdad. ¿Cuántos se acuerdan? No sé quiénes estaban aquí. Pero la verdad nunca cambia. La verdad es la misma. Sin embargo, la mentira está sujeta a cambio. La verdad siempre sale a la luz. Hay personas que mienten, pero se engañan ellos mismos porque todo sale a la luz. Pueden mentir por un momento, pero en un momento dado, la verdad va a salir a la luz. Puede que sea 5, 10, 15 años. Y siempre sale al momento menos esperado. Y de ahí aprendimos que si tú no quieres que se sepa, no lo hagas. Pero si tú andas en la verdad, tú andas confiado. Y el proverbio lo dice. Cuando andamos en verdad, andamos confiados. Pero tú has visto una persona que anda en mentira. ¿Cómo anda la persona? Con temor, inseguridad de ser descubierto. Entonces dicen una mentira. Y como la mentira está sujeta a cambio, cuando le preguntan otra vez, añade otra mentira. Y dice, pero tú no dijiste esto. No, yo no dije eso, yo dije aquello. Y siguen cambiando. La verdad nunca cambia. ¿Cuándo fue? El sábado. El sábado, una vecina, la vecina que ella le da pon a Ruth y a Dani a la escuela, viene a nuestra casa y estaba bien airada.
fogonada, porque supuestamente Ruthie había escrito un mensaje que decía que de unas palabras malas, no las voy a decir, describiendo a ella y a su hijo. Y esa señora dijo: yo no sé lo que yo le hice a tu hija, pero yo siempre le he dado pon para la escuela, no la quiero en mi carro. Y la pastora dijo: bueno, perdona, no sabía lo que había sucedido. Entonces, pues nosotros buscamos a las nenas ese día, fue viernes, perdón. Buscamos las nenas del karate y yo le dije: Ruthie, dame tu teléfono. Y hablamos con ella. Le dijo: mira, esto es lo que la señora del lado. Pues las cosas se confrontan rápido. Eso no se le puede dar tela. Hay que arreglarlo rápido. Le voy a enseñar algo. Los problemas se confrontan. Los problemas usted tiene que sacar tiempo para atenderlos. No los deje, porque si los deja, siguen creciendo. Cuando hay un problema, una situación, usted suelte lo que sea. Amén. Y arréglelo. Confróntelo. Y arréglelo y ya está claro. Y sale de eso. Y puede dormir de noche. Entonces, yo dije: cuando tan pronto lleguemos a casa, vamos a ir a la casa de la vecina y vamos a arreglar esto. Y si tú estuviste mal, tú le vas a pedir perdón a ella, a su hijo, a quien sea. Pero vamos a arreglar las cosas. Y Ruth dice: papi, yo no hice eso. Yo no, eso es mentira, eso no es verdad. Yo aprecio lo que esa señora hace por mí. Ella nos da pon todos los días y todo eso. Incluso si está muy frío, viene al driveway y nos busca. Y fuimos allá. Y yo le dije a la señora: ¿puedo entrar? Y ella estaba bien seria. Y me dijo: sí, entra. Y entonces dije: yo quiero ver el mensaje que mandaron. Porque ella dijo que era... Porque hay tantas cosas ahí. Dígame, Twitter, algo más. Instagram. Todo eso. Yo no sabía cuál era. Yo quiero verlo. Pues yo quiero verlo. Cuando lo veo el mensaje, la nena, la hija de ella baja. Y me da el teléfono y era como un mensaje, como un text, pero era como que estaba, no sé si lo habían cortado o algo. Pero anyway, cuando ella le dice: Ruthie, tú escribiste esto y tú estabas en este lugar. Y ella le dice: no, mi mamá me recoge todos los días, yo no voy a ese lugar nunca. Y esta nena dijo que tú dijiste esto. Y Ruth dice: yo no conozco a esa nena. Y esta nena dijo lo otro. Y dice: yo no la he visto desde el 8º grado. Y entonces, de momento, cuando se metió la presión, porque la verdad va a salir a la luz, ¿verdad? La verdad saca a luz la mentira. Se metió presión. La hija de ella dice: ay, yo creo que es verdad. No quería meter a nadie en problemas. Yo creo que esto es un error. Pero era la nena la que se inventó todo esto. Y la mamá le ha dado, usted sabe que le hace mirada, ¿verdad? Pues cuando te hacen quedar mal. Y nosotros aclaramos eso ahí mismo. Pero ahí vemos que la verdad siempre sale a la luz. Por eso es que se confronta. Y dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Y ella tuvo una gran bendición. Porque si hubiese sido verdad, tú sabes lo que iba a bajar por ahí, ¿verdad? Sí. Y por eso siempre le he enseñado a ellas. Dice: ten mucho cuidado con lo que tú envías. Se lo digo a ustedes. Ten mucho cuidado con lo que tú... Porque el Señor me reveló esto una vez. Dice: lo que hay en tu teléfono es lo que hay en tu corazón. Eso es lo que hay. Si usted va a mi Facebook, es lo único que tengo, porque los otros accounts yo no los sé usar. Usted lo que va a encontrar ahí son escrituras. Cosas buenas. Amén. Así que por eso es bien importante. Dame tu teléfono, déjame verlo y te diré lo que hay en tu corazón. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Pero siempre digo: ten mucho cuidado con lo que tú envías, porque después que tú lo envías, eso es público, para siempre. Y esa es la verdad. Y vemos que la verdad siempre sale hacia adelante. Amén.
Me quedan como 5 páginas, pero se nos ha acabado el tiempo. Alguien puede decir amén. Seguimos el próximo domingo. Pero vemos que cuando estamos hablando de buscar el reino de Dios, estamos hablando de que Dios es primero. Esa es la prioridad. La prioridad es lo más importante. Lo más importante. Dios es lo más importante. Dios es primero que mi esposa. Dios es primero que mis hijos. Dios es primero que mi trabajo. ¿Y cuántos saben que mi esposa es importante? Mis hijos son importantes. El trabajo es importante. Todo eso es sumamente importante. Son prioridades. Pero tú tienes que coger todas esas prioridades y de esas prioridades, una es la más importante, otra va en segundo lugar, otra va en tercer lugar, otra en cuarto lugar, otra en quinto lugar. Y entonces cuando organizamos esas prioridades, estamos en balance. Pero imagínate, si yo pongo a mis hijos primero que Dios, es un error. Si pongo a mi esposa primero que Dios, es un error. Si pongo a mi trabajo primero que Dios, es un error. Y estoy fuera de balance. Y por eso Jesús dice, si tú quieres que estas cosas sean añadidas y te sigan a ti, tienes que estar en balance. Tienes que poner tus prioridades correctas. Tienes que organizarlas y después tienes que ser disciplinado en ellas. Y Él lo dijo, Jesús lo dice claramente, el que no ponga casa, hermano, hermana, padre, madre, hijos, hijas, tierras, antes que yo, por causa de mí o del evangelio, no es digno. Así que diga, Dios es primero. Usted escogió venir a la casa de Dios hoy. Usted puso a Dios en primer lugar. Y eso es lo que estamos hablando. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si buscamos estas dos cosas, todas las cosas son añadidas. Y cuando hablamos de su justicia, estamos hablando de que, gloria a Dios, ya hemos sido justificados por Él. Estamos en un estado de limpieza delante de Él, sin culpa y sin mancha, por medio del sacrificio de Jesús, no obras que tú y yo pudiéramos hacer. Número 2, vivimos haciendo justicia. Y número 3, Dios hace justicia por nosotros. Pero Él manifiesta esa justicia cuando tú y yo vivimos en justicia. Porque se lo digo, haciendo trampa, mintiendo y haciendo cosas deshonestas, usted no va a ver la justicia de Dios en su vida. Ahora, si tú hiciste algo bien, si alguien te está acusando de algo que no es verdad, si alguien, porque Jesús dice que vamos a tener persecución por causa de la verdad. Gente no va a estar de acuerdo contigo porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres tú has creído en Jesucristo. Dice que los primeros enemigos son los de la ¿qué? Los de la casa. Eso es así. Va a haber persecución. Pero si nos mantenemos en la verdad, Dios hace justicia por nosotros. Amén. Así que siempre nos mantemos. Es más, dice aquí, se lo voy a leer y vamos a terminar. No tiene que buscarlo. Usted conoce esta escritura, lo que nos dice Filipenses 4:8. ¿Cuántos lo conocen? Filipenses 4:8 dice que en esto tú y yo vamos a pensar, ¿verdad? ¿En qué vamos a pensar? Mira lo que dice aquí. Déjame ver si llego. Filipenses. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensáis. Y Pablo dice, lo que aprendiste y recibiste, mira esto, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que cuando hacemos estas cosas, vemos que la paz de Dios también se manifiesta. Amén. En estas cosas nosotros pensamos. Si es algo ilegal, no lo hacemos. Si es algo en contra de la voluntad de Dios, no lo hacemos. Porque nosotros vivimos en justicia.
Y yo entiendo que Dios